Buenas noches, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Tal. Vamos a esperar 5 minutos que se terminen de unir, porque faltan muchos todavía de sus compañeros. Sí, doctora, lo que pasa es que hemos tenido también de una clase de repente, por eso están todavía algunos van a Ay, tarde. ok. Sí, Sí, seguramente. doctora, de un cursito que estamos y nos han dado hoy día clases, de repente es por eso. Mis Mm, compañeros tienen a veces inconvenientes para entrar. Ok, vamos a esperar Gracias por su entonces un momento. comprensión, doctora. En Gracias. consideración que puede ser que ustedes tengan 1%, digamos que toda su tesis tenga 100 páginas, se han copiado solo una página, ¿ya? Y eso les va a dar 1%. Pero es toda una página completa, ¿no? Entonces, bajo ese criterio, ese tema del porcentaje no aplica. El solo hecho de que hayan copiado y pegado, así sea solo 1%, es plagio. Y ahí les van a pedir que reescriban, digamos, toda esa página o toda la sección, ya siendo más específicos con el tema de sus proyectos. Gracias, doctora. No se olviden que la PC3 está habilitado para que suban sus documentos hoy día. Solamente han presentado 2 estudiantes. Por no se les vaya a pasar la hora. Igual, como les decía, no sé si es que sus docentes vayan a hacer eso, pero la recomendación era de que las notas se coloquen durante la clase, así es que vayan subiendo de una vez sus prácticas. Ok, me queda Claro, darme un doctora. momento. Doctora, una consulta ya, supuestamente la doctora lo revisa. Ya la PS4, ya se tendría que subir ya recontra corregido, ¿no? O sea, ya sin ninguna Sí, falla. correcto. En realidad, en la PS3 ya deberían ustedes subir sin ningún error, porque tienen 8 puntos, que es un criterio de evaluación de envío al comité de ética. Si es que su trabajo todavía tiene errores, no va a ser enviado al comité de ética y eso significa 8 puntos menos. La PS4 es como un plazo más, darles una segunda oportunidad, digamos, para que puedan corregir su práctica. Bueno, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Todavía no está cargando, un ratito. Doctora, una consulta. Entonces, todavía no se le va a enviar los trabajos al comité de ética, ¿no? Se enviaría recién en la PC4 y ahora en la PC3. No, en la PS3 también, por eso les digo, en la PS3 entonces comité de ética, pero lo hace el docente, o sea, el docente revisa y si es que considera que ya está listo para ser enviado al comité de ética, les va a dar 8 puntos. Si es que todavía no, 0 o dependiendo de qué tan grave sea lo que tengan que corregir. Para la PC4 ya debería estar enviado su proyecto. ¿Va? Había puesto en la primera diapositiva. Listo. Bueno, ya nos falta poco. 4 semanas más y terminamos la clase y esto es en realidad 2 semanas más, ¿no? Porque luego viene el feriado y la última clase es solamente el examen. Es que ya nos falta muy poco para terminar el curso. El día de hoy vamos a conversar sobre los medios de recolección de información, que me imagino que ustedes ya también deben estar familiarizados con esto porque han tenido que trabajarlo, ¿no? Para la parte de la metodología. A modo general, vamos a hablar también un poco de la recolección de los datos, que este tema ya de recolectar el dato en sí ustedes lo van a realizar una vez tengan su proyecto aprobado por el Comité de Ética y lo van a presentar en tesis 2. Aquí voy a hacer un hincapié, no es necesario que empiece el curso de tesis 2 para que ustedes recién empiecen a colectar sus datos. Pueden hacerlo antes siempre y cuando el Comité de Ética ya les haya aprobado el proyecto, ¿ya? Es
recomendable que incluso ustedes durante las vacaciones ya hagan todos los trámites para que puedan recolectar la información. Si es que están trabajando en un hospital, en un colegio, ¿no? Y tengan que hacer algunos trámites, háganlos de una vez porque luego en tesis 2 a veces les ganan los tiempos. No llegan a tener los datos ni no pueden presentar lo que deberían presentar en sus prácticas calificadas porque no aprovechan esa ventana de tiempo de las vacaciones. Y bueno, volviendo ahora sí a tesis 1, recolectar los datos implica tener un plan de procedimientos para poder reunir los datos de la investigación. Tenemos que saber de dónde voy a obtener mis datos, cuál va a ser mi fuente, en dónde están estas fuentes, cómo las ubico, qué medio de recolección voy a utilizar, cuál va a ser mi método de análisis. Y todo esto va a estar en función de las variables a medir, de la definición operacional de la variable, de la muestra y de los recursos que yo tenga disponibles, ¿no? Entonces, si es que yo tengo un súper presupuesto de $1 millón, por ejemplo, obviamente yo puedo evaluar muchísimas más variables y mi instrumento de recolección de los datos será mucho más complejo. Para poder recolectar los datos, yo tengo que asignar valores, números, signos a algún objeto que yo quiera evaluar, ¿no? Esto es básicamente la operacionalización de las variables. Ustedes ya tienen claro cuáles son las variables que van a evaluar y cuáles van a ser los indicadores, ¿no? Esto todo lo debo trasladar a un instrumento de medición que debe ser confiable, debe ser válido y debe ser objetivo. Por ejemplo, si yo estoy evaluando una encuesta sobre el nivel del conocimiento, no les puedo dar entre las alternativas de respuesta 2 opciones cerradas, ¿no? Porque allí no estoy siendo objetivo, estoy sesgando mi resultado de investigación. Tampoco puedo presentar preguntas que induzcan la respuesta. También necesitamos que sea válido. Para ello hay que evaluar, sobre todo cuando estamos trabajando con encuestas, utilizar encuestas que ya hayan sido validadas previamente. Estas encuestas se pueden validar por juicio de expertos, solicitándole a 3 personas, usualmente un especialista en el área, un metodólogo y un estadístico que revisen y me digan si es que mis preguntas están bien formuladas, si es que van con mis variables y si es que están de acuerdo a los objetivos que estoy planteando. ¿Ok? Otra forma es hacer una muestra o un estudio piloto, una vez desarrollada mi encuesta, aplicarla en un número reducido de personas, usualmente el 20% de la muestra a evaluar, y estimar cuánta es la confiabilidad del instrumento, ¿no? Usualmente se utiliza un estadístico que se llama alfa de Cronbach para ver la confiabilidad. Si es que es mayor de 80, decimos que el instrumento es confiable. Para poder hacer la recolección de los datos es necesario, como les decía, saber cuál es la operacionalización de las variables, cómo voy a evaluar, por ejemplo, en el caso de las preguntas de nivel de conocimiento, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas voy a hacer? ¿Abiertas? Es decir, que me coloquen y ellos, los encuestados, escriban. Preguntas cerradas, donde solo tienen que marcar opciones. O en todo caso, verdadero y falso, si es que voy a hacer escala de Likert, ¿no? Etcétera. Todo esto de acá lo debo definir. Para saber qué tipo de pregunta debo escoger o incluso qué variables yo debo evaluar dentro de mi proyecto, es necesario hacer una revisión de la literatura. También es importante conocer cuáles son los dominios de las variables a medir, construir mi instrumento en función de mis variables, de mis objetivos, y si es que es posible realizar una prueba piloto para lo que les decía, ver si es que realmente mi instrumento es válido y confiable, y luego ir editándolo hasta obtener la versión final. También es importante que si es que ustedes no son quienes van a encuestar directamente o van a aplicar el instrumento de recolección directamente, porque incluso puede ser no solo una encuesta, sino un instrumento de recolección de datos, como en el caso de que ustedes estén trabajando con historias clínicas, es necesario que se le explique a la persona que vaya a utilizar el instrumento cómo es que debe utilizarlo, porque a veces, no sé, nosotros queremos que rellenen, por ejemplo, el Excel con códigos, ¿no? Para hombres siempre van a llenar código 1 y para mujeres 2, ¿no? Y como le están trabajando distintas personas, imaginemos que estoy haciendo un estudio multicéntrico, ya yo en Oncosalud relleno 1 y 2, 1 para hombre, 2 para mujer, y tengo otro compañero que está trabajando en el INEM y él escribe hombre, mujer, ¿no? Entonces
tengo otra persona que está trabajando en el Hospital 2 de Mayo. Él escribe H y M. Entonces, cada persona utiliza un criterio diferente. Incluso es peor todavía cuando estamos trabajando con muestras, parámetros de laboratorio. Las unidades de medida pueden variar. Algunos utilizan miligramos por kilo, otros gramos por miligramo. No se puede todo esto variar. Y es importante por ello que se defina bien y se le explique a las personas que vayan a hacer la recopilación de datos en qué medida, cuál es el código a utilizar, ¿no? Etcétera. Entonces, yo voy a tener dentro de mi instrumento de recolección de datos mi variable y voy a tener cuáles van a ser los indicadores y en todo caso, cuáles son los ítems, ¿no? Para cada indicador. Si es que voy a tener mayores de 150, por ejemplo, acá medida de tejido plasmático, si es que es mayor, le colocaré a normal, normal, ¿no? De acuerdo a cómo haya operacionalizado la variable. Aquí le falta alguna información adicional. También tengo que tener en cuenta el nivel de medición, ¿no? Si es que yo estoy evaluando mi variable cuantitativa como tal, o si es que estoy evaluándola más bien como una variable cualitativa ordinal, ¿no? La edad, por ejemplo, como ya habíamos visto en la clase de variables. Si es que es necesario que al momento de yo recopilar la información tenga un código, como por ejemplo aquí, para variable síndrome metabólico, yo voy a llenar solamente 1, para obesidad 1, para tejido plasmático 2, para HDL le voy a colocar 3, 0 para menor a 88 centímetros mujer y 1 para mayor a 88 centímetros, ¿no? Y así cada uno de los códigos. Esto lo defino previamente antes de la recolección y es usual que se trabaje con estos códigos de números cuando luego la base de datos va a ser analizada en SPSS. Cuando va a ser analizada en otros programas como RStudio, que no sé si es que alguno de ustedes lo manejan, pueden ingresar las variables como texto, no hay ningún problema. A menos, claro, que ustedes quieran calcular promedio de desviación estándar, ¿no? En cuyo caso sí tienen que ingresar variables numéricas. Pero si es que solamente quieren colocar obesidad abdominal sí y no, pueden escribir directamente sí y no y evaluarlos. Allí también va a variar mucho, como les digo, del programa que luego ustedes vayan a utilizar. Si es que están utilizando alguna escala también, pueden colocar incluso dentro de su instrumento eh, este tipo de imágenes para que las personas puedan marcar, ¿no? Cuando les colocan, por ejemplo, la escala del dolor, ¿no? Tienen la escala visual y ahí las personas pueden ir marcando exactamente en qué rango están. Ahora, no confundan, por favor, los instrumentos de recolección de datos, las fuentes y las técnicas, ¿ok? A veces les decimos, ¿cuál es el instrumento de recolección de datos? Y me colocan la historia clínica. No, la historia clínica es su fuente. Su instrumento de recolección de datos va a ser la ficha de recolección de datos. Y su técnica en este caso sería el análisis documental. Si es que yo solamente voy a observar, por ejemplo, quiero evaluar las prácticas de bioseguridad, ¿no? Entonces, en este caso, yo tengo la opción de hacerles un cuestionario y preguntarles para ver cuánto cumplimiento hay y cuánto no, o puedo ir, pararme, no sé, y verlos, observarlos y reportar, ¿no? Ir contabilizando cuántos están cumpliendo y cuántos no, como una supervisión. Ahí la técnica sería la observación. Luego tenemos las entrevistas, que creo que todos sabemos que es una entrevista, y se va a diferenciar de la encuesta porque no le estoy haciendo, digamos, rellenar un formulario nada más, sino que es más bien como una conversación. Por ejemplo, cuando hago estudios de tipo cualitativo, donde yo no estoy cuantificando, ¿no? El nivel de satisfacción, digamos, con el servicio de gastroenterología de una institución, ¿no? Sino que lo que yo necesito son los testimonios. Entonces, en esos casos, mi técnica de recolección de datos será una entrevista. En el análisis documental se va a obtener los datos de fuentes secundarias, como por ejemplo las historias clínicas, libros, revistas, folletos, encuestas pasadas, bases de datos públicas, etc. Aquí no tenemos un instrumento de medición, no es necesario validar el instrumento de medición, pero sí tenemos un instrumento de recolección, ¿no? Como un formulario, lo que les digo. En cuanto a la observación, no voy a medir magnitudes físicas, es controlada y es intencional. Aquí puedo utilizar instrumentos mecánicos e instrumentos documentales como cuestionarios, escalas, inventarios, checklists, ¿no? Para que yo pueda ir marcando qué se cumplió y qué es lo que no se ha cumplido. En la entrevista,
conversando, el instrumento acá va a ser el evaluador, y luego tenemos la encuesta, que en este caso, como les decía, se diferencia de la entrevista que es cualitativa, porque la encuesta es cuantitativa, y aquí sí necesito un instrumento de recolección como el cuestionario, una escala, inventarios. Para la estrategia de aplicación de las encuestas puede ser asincrónica o sincrónica. Cada persona va a realizar la encuesta, les reparto a todos y luego me la entregan cuando sea posible. La puedo hacer online o la puedo hacer por correo electrónico. Y puede ser sincrónica cuando la persona la realice en un momento específico, ¿no? O sea, si yo misma estoy recolectando mi encuesta y voy marcando todo, en ese caso diríamos que está sincrónica. Dentro de su proyecto de investigación, por favor, es necesario que ustedes precisen, en el caso de que estén haciendo encuestas, cuál va a ser su estrategia de aplicación. ¿Va a ser presencial? ¿Va a ser online? Si va a ser online, ¿por qué vía va a ser tomada la encuesta? ¿Por Google Forms? ¿Van a utilizar otra plataforma? ¿O van a reunirse por Zoom? ¿Cómo va a ser este proceso de encuestado? Sean muy detallados con eso para que el comité de ética no los esté retrasando con la aprobación. Para la encuesta, mi instrumento de medición va a ser los cuestionarios. Aquí es como si fuera un examen, ¿no? Yo debo escoger cuáles son las preguntas que voy a formular, debo colocar muy bien las alternativas. Es necesario que ustedes coloquen allí las instrucciones de llenado de la encuesta también, ¿no? Porque en algunos casos puede ser confuso, ¿no? Para algunas personas. Es necesario establecer la secuencia de las preguntas, ¿no? Tiene que tener un orden lógico. A veces incluso se repite la misma pregunta dicho de otro modo para validar la consistencia, ¿no? Como no sé si alguna vez han pasado las encuestas de reclutamiento para los trabajos, ¿no? Donde les aparece la misma pregunta formulada 3 veces distintas para ver si te cambian o no cambian la respuesta. Las preguntas en el cuestionario pueden ser preguntas cerradas, es decir, que ustedes les dan opciones, ¿no? ¿Estudia usted actualmente? Sí y no. No hay otra opción de respuesta. O estudio o no estudio. En este caso son preguntas de opción múltiple o dicotómicas. Acá también multirespuesta. De los siguientes servicios que ofrece el centro de salud, ¿cuál o cuáles utilizó el trimestre anterior? ¿No? Donde hay más de una opción que es válida. Preguntar con jerarquía o puntuación de cuestiones, como hablábamos, ¿no? De la escala visual de dolor, o que indique a las personas un número. Acá incluso tienen la instrucción, lo que les mencionaba, ¿no? Para el dolor que manifiesta tener, le pido que especifique el nivel del mismo, donde 0 significa no me duele en absoluto y 10 significa me duele muchísimo. Estas son las preguntas con escala de medición, lo mismo. ¿Qué tan probable es que recomiende el hospital a un amigo familiar con una escala del 0 al 10, una escala visual para saber que del 0 al 6 significa que me fue muy mal, ¿no? Del 7 al 8 y más o menos, y del 9 al 10 que sí lo recomendaría. Dentro de mi cuestionario también puedo dejar preguntas abiertas cuando no sé cuál podría ser la respuesta, ¿no? Si es que yo sé que mi pregunta se responde con un sí o con un no, pues es suficiente que coloque esas alternativas. Pero si es que pudieran haber otras respuestas que no estoy considerando, o si incluso yo necesito que sean más precisos, puedo utilizar ese tipo de preguntas abiertas. ¿Puedo formular una o más preguntas por variables? Sí, dependiendo de la complejidad del problema que deseen evaluar. Por ejemplo, si mi variable es depresión, sí y no tiene depresión, hay encuestas que incluso tienen 21 preguntas para evaluar esto, ¿no? Donde se suma todo un puntaje y en base al puntaje obtenido recién pueden decir ustedes si es que esta persona tuvo o tiene o no tiene depresión. Entonces, sí se puede hacer más de una pregunta. Es importante que las preguntas sean precisas, claras y comprensibles, ¿no? En lugar de decir, ¿ha acudido recientemente al hospital? Porque recientemente puede significar muchas cosas para nosotros. Para mí recientemente puede ser en la última semana, para otra persona en el último mes, para otros los últimos 6 meses, ¿no? Y así va a ir variando la definición. Entonces es necesario que especifique. En el último trimestre, ¿cuántas veces acudió al hospital? ¿No? Las preguntas deben ser breves y concisas. Recuerden que las personas
tienen más probabilidades de participar dentro de su encuesta si es que esta es breve. El vocabulario debe ser simple y familiar para que el participante por sí solo pueda entender qué es lo que se le está preguntando. No incomoden al encuestado. No, el consumo de bebidas es en promedio en Lima de X botellas por semana. ¿Usted considera que su consumo está por encima o debajo de esta cifra? ¿No? Es una forma mejor de preguntar y de ponerle en contexto a la persona que decirle, ¿se considera usted alcohólico? ¿No? Probablemente todos nos digan que no, pero en realidad lo que nosotros queremos saber es su consumo, ¿no? Está por arriba o por debajo del promedio y en base a eso ya ustedes pueden deducir bajo su definición operacional de su variable, si es que se consideraría o no alcohólica esta persona. Deben referirse a un solo aspecto, no debe inducir la respuesta, como aquí. La OMS ha recomendado el consumo de 5 porciones de frutas al día. ¿Cuántas frutas consume usted diariamente? Entonces aquí de nuevo, ¿no? Probablemente haya un sesgo y nos digan, no, sí, consumo 5 porciones. Entonces no hay que brindarle la respuesta por adelantado, que dejar que las personas nos digan abiertamente su respuesta. A veces es necesario ordenar las categorías de respuesta y dentro de las escalas para medir actitudes, ustedes pueden utilizar imágenes que les ayuden visualmente a las personas a saber, ¿no? Si es que están en un lado o en otro de la escala. Esto nos va a dar una idea de más o menos cuál es el estado, la conducta de la persona, pero no exactamente su conducta, ¿no? Tiene una dirección positiva o negativa y una intensidad puede ser alta o baja. Por ejemplo, en la escala de Likert, ¿no? Nos van a dar algunas afirmaciones y nos van a pedir que luego nosotros digamos si es que estamos muy a favor, muy en contra, si somos neutrales, ¿no? Entonces, acá primero hay que definir cuál es la variable o la actitud, la acción a medir, ver la operacionalización de la variable, determinar la dirección positiva o negativa y ver cuál es el puntaje que se va a asignar a cada uno de ellos, administrar la escala a la muestra definida y determinar el puntaje de acuerdo a la respuesta de cada ítem. Por ejemplo, tenemos satisfacción de los pacientes con diabetes atendidos en el Hospital María Auxiliadora, ¿no? Esto ustedes pueden extraerlo de la bibliografía. La escala de Likert o las dimensiones a evaluar, mejor acá, para poder determinar si es que los pacientes estaban satisfechos o no, vemos. Las instalaciones del servicio son limpias y cómodas. Acá evaluamos la calidad de las instalaciones. Los accesos al servicio se encuentran correctamente señalizados, lo mismo. Los endocrinólogos se encuentran altamente capacitados. Acá evaluamos la calidad de la atención médica. ¿No? Acá luego ustedes se dan cuenta que pueden plantear la respuesta tanto positiva como negativamente. En este caso estamos en modo positivo. Si es que yo decido determinar la dirección del ítem como negativo, le agregaré la palabra no. Las instalaciones del servicio no son limpias y cómodas, no se encuentran correctamente señalizadas y los endocrinólogos no se encuentran capacitados, ¿no? Es importante que tengan la dirección porque luego se presenta la escala de Likert como muy en desacuerdo, algo en desacuerdo, neutral, algo de acuerdo y muy de acuerdo, ¿no? Entonces, si es que dice las instalaciones del servicio no son limpias y cómodas y me pone muy de acuerdo, significa que no son limpias. Por el contrario, si es que yo quiero colocarlo de esta manera, las instalaciones del servicio son limpias y cómodas, esta persona marcará lo contrario, ¿no? Muy en desacuerdo. Entonces, por ello es necesario acá definir bien hacia qué lado va a estar dirigida la pregunta. Generalmente en la escala de Likert se presentan estas 5 alternativas. Algunos tienen 6, pero es muy poco usual eso, siempre son 5. Se asigna un valor numérico a cada alternativa según la direccionalidad. Si es muy en desacuerdo, la respuesta puede ser 0, 1, 2, 3, 4, y hay preguntas que más bien van a ser al revés, donde muy de acuerdo va a ser 0 y en desacuerdo va a ser 4 puntos, ¿no? Si es que ustedes están desarrollando sus encuestas y no las están tomando de una investigación realizada previamente, es necesario que
realicen una prueba piloto para confirmar la validez, la confiabilidad, lo que les decía, ¿no? Determinar el alfa de Cronbach. Esto les va a indicar estos criterios. Y también vean más o menos cuál es el rango de puntajes que se están obteniendo para poder categorizarlos. Puede que ustedes hayan considerado en su escala un total de 100 puntos, pero toda su población está muy por debajo, ¿no? Está por los 20, entonces habría que allí hacer ajustes y ver qué está pasando, si es que es necesario agregar mayor puntaje, agregar más preguntas, etc. Y bueno, eso sería todo. No sé si es que tuvieran alguna consulta. Doctora, una consulta. Respecto al instrumento, o sea, se puede hacer una prueba piloto, pero esa prueba piloto tiene que quedar registrada. O sea, ¿cómo podría, cuál sería la medición para poder, este, para tener evidencia de que el piloto ha funcionado? Ya eso se presentaría después de que ha sido aprobado por el Comité de Ética. Solamente en tu proyecto colocas que vas a hacer una prueba piloto. Ahora, si es que estás haciendo un piloto de una encuesta que utiliza este tipo de escala de Likert, la prueba estadística que te dice si es que has triunfado con tu instrumento es el alfa de Cronbach. Hay algunos otros que son para preguntas que son dicotómicas, pero en ese PSS, digamos, se calcula igual que el alfa de Cronbach, ¿no? Ahora les voy a mostrar. Entonces, una vez obtenido el alfa de Cronbach, les van a dar valores que van de 0, menos de 0, acá mejor, de menos de 0 hasta 0.9, incluso hasta 1 puede llegar, ¿no? Ya si es que tienen 1 significa que es 100%. Evalúa la consistencia interna para saber si es que realmente se está evaluando la variable que ustedes quieren evaluar, si es que la encuesta es válida o no. Si es que es menos de 0.5, no es aceptable. Si es que va entre 0.5 y 0.6 es pobre, de 0.6 a 0.7 es cuestionable, y a partir de 0.7 ya es aceptable, buena y excelente. Si es que ustedes tienen un alfa de Cronbach menor a 0.5, probablemente tengan que rehacer toda su encuesta. Si es que, digamos que está dentro de pobre, cuestionable, pueden ir ustedes en su prueba piloto agregando preguntas o retirando preguntas. Muchas veces funciona retirando preguntas, que el alfa de Cronbach se va incrementando. Dentro del proyecto, por si no quedó claro, dentro del proyecto solamente mencionas que vas a realizar una prueba piloto con tantas personas, nada más, ¿no? Y ya para tu reporte de tesis 2, puedes colocar allí cuánto fue el alfa de Cronbach obtenido. ¿Eso está bien? ¿Respondo a tu pregunta? Sí, doctora, muchísimas gracias. ¿Alguna otra consulta? Ok, chicos. Bueno, por favor les repito, no se olviden de subir sus evidencias. En este grupo no sé qué está pasando, pero sí hay varios chicos que no han presentado la PC1 ni la PC2. Ya habíamos conversado, ¿no? La práctica es 60% de su nota. En realidad es mucho más importante la práctica que la teoría en este curso. Así es que por favor pónganle empeño y tienen todavía estas 2 chances de la PC3 y la PC4 de poder tener sus proyectos aprobados. Conversen con sus docentes de práctica, sigan todas sus indicaciones, corrijan sus proyectos y bueno, espero que ya les den el visto bueno para enviar al comité de ética. Cuídense mucho. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches.